Sí, buenas tardes y muchísimas gracias. Estoy también como representante del colectivo de mujeres que trabajamos a partir de datos recogidos desde las protestas de julio de 2021 en Cuba. El grupo se denomina Justicia 11J y justamente está cumpliendo también aniversario por estos días. Me interesa mucho la fecha escogida porque más allá de lo que se ha mencionado de crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo, también hoy, un día como hoy, el año pasado nos encontramos ante una nota oficial del Ministerio del Interior de Cuba en la que se ponía nombre a la persona fallecida en la manifestación del 12 de julio en La Guinera. O sea, transcurridas 24 horas fue que tuvimos luego el nombre de Diuvis Laurencio Tejeda, un joven de 36 años de edad que fue baleado por la policía por la espalda, en ningún caso en defensa propia, y esto lo hemos dejado claro en muchísimas ocasiones anteriores. Pero bueno, también ese mismo día, 13 de julio del año pasado, le pusimos rostro a Diuvis Laurencio, a partir del trabajo de periodistas independientes y de la sociedad civil de muchas organizaciones. Localizamos su perfil en redes sociales y bueno, cuando lo vi efectivamente se trataba de un joven del barrio donde yo viví durante varios años. Es un dato que a veces no menciono porque solemos hablar en muchos momentos desde el testimonio, apelando también a las emociones, y yo creo que más allá de eso también hay que poner las estadísticas, los números, demostrar con hechos concretos la barbarie cometida por el régimen cubano. Entonces también me gustaría compartirles algunas de las cifras que hemos logrado determinar en Justicia 11J a partir de un rastreo que comenzó el mismo 11 de julio, porque en ese momento las personas estaban reportadas como desaparecidas, en desaparición forzada realmente, porque ni sus familiares, ni sus amigos, ni sus más cercanos habían logrado dar con el paradero. Se presumía que estuvieran en estaciones policiales detenidas tras las protestas, pero no se sabía su paradero. Ya a la fecha de hoy decimos que mantenemos un alto número de detenciones. No quiere decir que todas esas personas estén actualmente detenidas, pero sí forman parte de esta estadística general que desde el 11 de julio del año pasado hasta la fecha mantenemos como personas que estuvieron en detención. En este caso hablamos de 1.512 personas. Con el último expediente recibido por Justicia 11J hace apenas unos días, antes del corte por la fecha de aniversario del 11 de julio, sobrepasamos las 1.500 detenciones reportadas. Ahora, de esas, nuestro trabajo como Iniciativa Ciudadana al Fin se trata siempre de un subregistro a falta de datos oficiales que evidentemente el gobierno cubano no está dispuesto a dar, y incluso les resulta conveniente tener cifras como las nuestras que estarían muy por debajo, según creemos, ¿no?, de esas cifras oficiales. Aún así, sí hemos logrado que se pronuncien, por ejemplo, que haya informes de la Fiscalía que dieran la cifra de 790 personas procesadas penalmente en Cuba a raíz de las protestas de julio del año pasado. Muchas de estas personas fueron procesadas de modo sumario en juicios que se hicieron colectivamente, y se juzgaban aproximadamente 12 personas por juicio. Esto transcurrió entre julio, agosto y tal vez hasta septiembre. Luego, bueno, en esos juicios las personas salían condenadas a apenas entre 8 meses y 12 de privación de libertad, y luego en los juicios ordinarios, que fueron muchísimos más, y que por eso la cifra crece hasta 790 personas procesadas penalmente. En estos juicios ordinarios, las personas han salido con penas de hasta 15 años de privación de libertad. En primera instancia, de hecho, las penas fueron superiores. Ya con los juicios de apelación y casación es que las cifras, las condenas han ido disminuyendo, pero tampoco consideramos esto una victoria. El objetivo es que ninguna de estas personas que salió a manifestarse esté hoy privada de su libertad, porque es una injusticia total. Ahora, decía que les iba a compartir también las cifras de personas que se mantienen en detención, y son más de 500. Acá tenemos 647 en excarcelación, por lo que la diferencia sería 635, que son las que según nuestro registro permanecen en prisión.
y ya han sido 594 de ellas, ya han sido no solo juzgadas, sino también sancionadas, como decía, apenas de hasta 15 años, aun cuando las que se proponían inicialmente eran hasta de 30 años, algunas de 26, y este reparto que mencionaba, La Guinera, se llevó prácticamente la peor parte de las condenas ejemplarizantes, porque personas que no tenían tampoco un historial ni en la oposición, ni en la mínima participación ciudadana, cívica, fueron también encarceladas y sancionadas a estas altas penas que mencionaba. También quiero hacer énfasis en el caso de Odette Hernández Cruzata. ¿Por qué? Porque me miro también un poco en su espejo, ¿no? Esta fue la persona que logró captar la protesta y transmitirla en vivo gracias a que tenía conexión a internet, y esta persona hoy está condenada a 15 años de privación de libertad. Se le disminuyó a 10 años de privación de libertad, pero hay que recordar que en ningún momento recurrió a la violencia, no participó de acciones de enfrentamiento con las fuerzas policiales durante la represión a la protesta, sino que se mantuvo filmando todo el tiempo con su celular, y aún así fue sancionada a estos largos años de privación de libertad. Bueno, eso es lo que quería compartirles, y sobre todo también animarlos a que consulten la información de Justicia 11J en una plataforma que se acaba también de lanzar. Es el sitio web de Justicia 11J, de la iniciativa. Ahí podrán ver no solo los datos, sino el rostro de cada persona juzgada en Cuba por estas protestas que hoy conmemoramos el primer aniversario. Y bueno, también el nombre de Diubis Laurencio Tejeda no lo perdamos nunca de vista, porque es el rostro de esta protesta y de la brutalidad policial. Justo a un año de su asesinato, como mencionaban al principio de este foro, también otro joven, un adolescente incluso, fue baleado también por la policía, Sidán Batista. Y cuando hablamos de Sidán y de Diubis, también hay que remitirse a otro adolescente que ha sido menos mencionado que Diubis y que Sidán, pero que fue herido. Hoy perfectamente podríamos estar lamentando también su muerte, porque la policía también le disparó durante la protesta de La Guinera. Se trata de Misael Joel Fuentes García. Tenía solo 16 años en el momento en que la policía le disparó. También tenía una herida de piedra en la cabeza, porque la policía no solo usó las armas de fuego, sino que como tenía personas paramilitares insertados ahí entre la movilización para ejercer como contraparte, también hubo lanzamientos de piedra y provocaciones a los manifestantes que auténticamente se habían lanzado a las calles en busca de libertades y lo que buscamos todos siempre, una vida digna, ¿no? Bueno, con esto me gustaría despedirme. Muchas gracias y